No pude contener el grito ahogado cuando encontré la cámara oculta en mi habitación, grabando cada susurro de mi corazón prohibido. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Isabel?, le espeté con voz temblorosa, mientras las lágrimas quemaban mis mejillas como fuego en la noche extremeña. En ese instante supe que mi mundo, ya frágil tras la muerte de papá, se desmoronaba irremediablemente. Vivía en Badajoz, esa ciudad fronteriza donde el viento del Guadiana trae ecos de Portugal y las murallas antiguas guardan secretos de siglos. Tenía 18 años cuando todo comenzó, una edad en la que el corazón late con la fuerza de un flamenco apasionado, pero el mío ya cargaba con el peso de la pérdida. Papá había muerto 2 años antes en un accidente de coche en la carretera a Mérida, dejando a mamá y a mí solas en nuestra casa modesta cerca de la Alcazaba. Mamá, con sus 45 años, era una mujer fuerte, de esas que trabajan en una tienda de artesanía y aún encuentran tiempo para bailar sevillanas en las fiestas. Pero la viuda la consumía, sus ojos, antes vivos como aceitunas maduras, se habían opacado. Un día, mamá llegó a casa con una sonrisa que no le había visto desde la muerte de papá. Patricia, hija, tengo que contarte algo importante, dijo sentándose en el sofá raído de nuestra sala. Yo estaba preparando una tortilla para la cena, pero dejé el cuchillo y me acerqué. He conocido a alguien. Se llama Isabel. Es especial. Sus palabras flotaron en el aire como el aroma del jamón ibérico en el mercado. Isabel era una mujer de 35 años, profesora de historia en un instituto local, con un pasado en Sevilla donde había dejado un matrimonio fallido. Mamá, que siempre había sido discreta sobre su vida sentimental, me confesó que se habían encontrado en un taller de cerámica y que, poco a poco, había surgido algo profundo. Somos 2 mujeres que se aman, Patricia. Espero que lo entiendas. Al principio me sentí confusa. Badajoz no es Madrid ni Barcelona, aquí, la tradición católica aún pesa, y aunque España ha avanzado, los murmullos en las plazas pueden herir como espinas de rosal. Pero amaba a mamá y quería su felicidad. Cuando conocí a Isabel en una cena en casa, algo en mí se removió. Era alta con cabello rubio cortado a la moda, ojos verdes que parecían lagos de la sierra, y una risa que llenaba la habitación como el sol de mediodía. Vestía con elegancia sencilla, un jersey de lana y pantalones ajustados, y hablaba de la historia de Extremadura con pasión. Badajoz es una ciudad de conquistas y resistencias, dijo mirándome directamente. Sentí un cosquilleo en el estómago, pero lo atribuí a los nervios. Pronto Isabel se convirtió en parte de nuestra vida. Mamá e Isabel se casaron en una ceremonia íntima en el ayuntamiento con solo unos pocos amigos. Yo fui testigo vestida con un traje rojo que mamá insistió en comprarme. Ahora Isabel es tu madrastra, Patricia. Somos una familia. La palabra madrastra me sonó extraña, como un eco de cuentos infantiles, pero en nuestra realidad extremeña, era un lazo nuevo. Isabel se mudó con nosotras, trayendo libros antiguos y un gato llamado Quijote. Al principio todo parecía idílico, cenas con paella, paseos por el parque de la Alcazaba, donde el viento susurraba promesas. Pero mi corazón empezó a traicionarme. Observaba a Isabel con una intensidad que no podía explicar. Cuando ayudaba en la cocina, sus manos rozaban las mías accidentalmente y un fuego se encendía en mi pecho. Una noche, mientras mamá dormía, Isabel y yo nos quedamos hablando en el balcón. Cuéntame de ti, Patricia. ¿Qué sueñas?, preguntó su voz suave como el vino de la tierra. Le hablé de mi deseo de estudiar arte en Madrid, de cómo pintaba retratos en secreto. Ella escuchaba, sus ojos fijos en los míos, y por un momento el mundo se redujo a nosotras 2 bajo las estrellas. Eres especial, como tu madre, murmuró. Sentí un pulso acelerado, un secreto naciendo en mi alma. Los días se volvieron una tortura dulce. En Badajoz, donde las fiestas de San Juan iluminan el cielo con hogueras, mi atracción por Isabel crecía. Sabía que era prohibido, ella era la pareja de mamá, mi madrastra. Pero en mis sueños, la imaginaba caminando conmigo por las calles empedradas, sus labios cerca de los míos. Intenté ignorarlo saliendo con amigos, enfocándome en el bachillerato. Una vez, en una feria, conocí a una chica llamada Ana, pero su beso fugaz no despertó nada en mí comparado con el anhelo por Isabel. Entonces llegó el primer conflicto. Mamá empezó a notar mi distancia. Hija, ¿estás bien? Pareces distraída.
Le mentí, diciendo que eran los exámenes. Pero Isabel lo percibió. Una tarde, mientras mamá estaba en el trabajo, me encontró en mi habitación, dibujando su retrato en secreto. «Patricia, ¿eso soy yo?», preguntó, entrando sin llamar. Me sonrojé, escondiendo el cuaderno. «Es hermoso. Tienes talento». Se sentó a mi lado, y su mano tocó mi hombro. El aire se cargó de electricidad. «A veces la vida nos pone pruebas», dijo en voz baja. No supe si se refería a nosotras. Esa noche no pude dormir. El secreto me devoraba. ¿Cómo podía sentir esto por la mujer que amaba a mi madre? Era una traición, un pecado en los ojos de la sociedad extremeña. Pero el corazón no obedece leyes. Al día siguiente, durante un paseo familiar por el río, Isabel y yo nos quedamos atrás. «Patricia, hay algo en ti que me intriga», confesó. Mi pulso se aceleró. «¿Qué quieres decir?» «Eres como una flor en el desierto, fuerte y hermosa». Sus palabras fueron un bálsamo y una daga. En ese momento supe que el conflicto acababa de comenzar. Los meses pasaron, y la tensión crecía. Mamá organizó un viaje a Cáceres para celebrar su aniversario con Isabel. Yo me quedé en casa, alegando estudios. Pero Isabel insistió en que fuera. «Somos familia», dijo. En el hotel compartimos habitación por error de reserva. Esa noche, mientras mamá salía a comprar vino, Isabel y yo hablamos hasta tarde. Mi matrimonio anterior fue un error, confesó. Buscaba amor verdadero. La miré y algo se rompió en mí. Yo también busco eso, susurré. Nuestras manos se entrelazaron, un gesto inocente que se volvió eléctrico. No pasó nada más, pero el aire vibraba con lo no dicho. Al volver a Badajoz, el secreto pesaba como las piedras de la muralla. Empecé a evitar a Isabel, pero era imposible en nuestra casa pequeña. Una discusión estalló cuando mamá encontró un dibujo mío de Isabel. «Esto es obsesivo, Patricia», gritó. Isabel intervino, defendiendo. «Es arte, nada más». Pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche en el balcón me confrontó. «Tenemos que hablar». Mi corazón latía desbocado. «Isabel y yo. Te quiero». Las palabras salieron como un torrente. Ella palideció. «Patricia, no puedes. Soy tu madrastra». Pero en su voz había duda, un eco de reciprocidad. El conflicto se intensificó como una tormenta en la sierra de Tentudía. Tras mi confesión, Isabel se distanció, pero sus miradas traicionaban un tormento interno. Mamá, ajena a todo, planeaba una fiesta para San Fernando, invitando a vecinos. «Será genial, como en los viejos tiempos», dijo. Pero para mí, era una farsa. En la preparación, Isabel y yo nos encontramos solas en la cocina. «Esto no puede ser», murmuró ella, cortando tomates con manos temblorosas. «Lo sé, pero no lo controlo», respondí, las lágrimas amenazando. Tocó mi brazo y el mundo se detuvo. «Yo también siento algo, Patricia». «Pero tu madre». Esa admisión fue un rayo. Isabel confesó que desde el principio había sentido una conexión conmigo, más allá de lo maternal. «Eres joven, vibrante. Me recuerdas a mí misma antes de casarme por presión social». En Badajoz, donde las tradiciones pesan, su primer matrimonio había sido una cárcel. Ahora con mamá buscaba libertad, pero mi presencia lo complicaba todo. «Debemos parar esto», dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Esa noche en la fiesta, bailamos un pasodoble familiar. Sus manos en mi cintura enviaron ondas de deseo prohibido. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Nos robábamos momentos, un paseo por el mercado de abastos, donde comprábamos queso manchego y nos rozábamos accidentalmente, una visita a la catedral, donde bajo los arcos góticos susurrábamos confesiones. «Te amo, Patricia, pero esto destruirá a tu madre». Sus palabras eran un puñal. Yo con mi juventud impulsiva argumentaba, el amor no elige. Somos almas gemelas. Pero el miedo la atenazaba. Isabel tenía un pasado, una hija de su matrimonio anterior, que vivía con el padre en Sevilla, un secreto que no había compartido con mamá por temor al rechazo. Una tarde mamá nos sorprendió en el parque.
Estábamos sentadas en un banco, cabezas cercanas, riendo. Parecéis hermanas, dijo inocentemente. Pero su expresión cambió al notar la intimidad. Esa noche discutimos. Patricia, respeta a Isabel. Es mi esposa. Sentí culpa, pero el amor era más fuerte. Isabel, dividida, empezó a evitarme. No puedo traicionar a tu madre, me escribió en una nota escondida en mi libro. Entonces llegó la traición que lo cambió todo. Descubrí que Isabel había instalado una cámara en la casa, supuestamente por seguridad tras un robo en el barrio. Es para protegernos, explicó a mamá. Pero yo sospechaba. Una noche, revisando mi habitación, encontré el dispositivo oculto en un jarrón. Mi corazón se heló. ¿Me espiaba? Confronté a Isabel en privado. ¿Cómo pudiste?, gritó mi alma. Ella confesó, lo puse para vigilarnos a nosotras mismas. Temía que algo pasara. Era una medida desesperada para frenar nuestra atracción. La rabia me invadió. Sentí PHNN hacia Isabel por su debilidad, pero también NGCM por su lucha interna. En Badajoz, donde el honor familiar es sagrado, esto era un escándalo en potencia. Mamá empezó a sospechar. Algo pasa entre vosotras, dijo una mañana en el desayuno. Negamos, pero la tensión era palpable. Isabel, atormentada, me propuso huir. Vayamos a Madrid, empecemos de nuevo. Pero, ¿abandonar a mamá? Era una decisión imposible. El Alto Trao llegó en una noche de tormenta. Mamá encontró la nota que Isabel me había dejado. ¿Qué es esto?, exclamó, lágrimas en los ojos. Nos confrontó en la sala. Me habéis traicionado. Isabel cayó de rodillas. Lo siento, amor. No lo planeé. Yo, entre sollozos, expliqué, mamá, el corazón no obedece. La escena fue desgarradora. Mamá, herida en lo más profundo, nos miró con dolor. Patricia, eres mi hija. Isabel, mi esposa. Esto es una pesadilla. En ese momento el secreto salió a la luz como un torrente. Mamá reveló su propio tormento, siempre había sabido de mi orientación, desde que era niña, pero lo ignoraba por miedo. Quería protegerte en esta ciudad conservadora. Isabel confesó su amor dividido. La discusión duró horas, llena de acusaciones y lágrimas. Sentí PHNN hacia mí misma por causar dolor, pero NGCM por todas, 3 mujeres atrapadas en un triángulo de amor y tradición. Al amanecer, mamá tomó una decisión. Necesito tiempo. Idos si queréis. Pero Isabel rechazó. No la abandonaré. Yo, dividida, elegí quedarme. Era el comienzo de la redención. Los días siguientes fueron de silencio tenso. Asistimos a terapia familiar en Mérida, donde un psicólogo nos ayudó a desentrañar los nudos. El amor no es posesión, dijo. Poco a poco mamá perdonó, no sin dolor. Os quiero a las dos, pero de formas diferentes. Pero el cámara aún guardaba secretos. Revisándolo, encontré grabaciones de momentos inocentes que probaban nuestra conexión genuina, no malicia. Mostrándoselo a mamá, lloramos juntas. Tal vez el destino nos unió por una razón, dijo. Isabel y yo decidimos frenar nuestra atracción, priorizando la familia. Pero el amor persistía, sutil como el viento del Guadiana. En las fiestas de Almosasa, celebrando la herencia musulmana de Badajoz, nos reunimos como familia renovada. Bailamos bajo las luces y por primera vez sentí paz. Sin embargo, una llamada cambió todo. La hija de Isabel en Sevilla necesitaba ayuda. Debo ir, dijo Isabel. Mamá la animó, ve y vuelve. En su ausencia, mamá y yo reconstruimos nuestro lazo. Hija, tu felicidad es lo importante. Isabel regresó semanas después con su hija. Conoced a Laura, presentó. La niña, de 10 años, trajo frescura. Pero Isabel me miró con nostalgia. Patricia, hemos de hablar. En el balcón confesó, mi amor por ti es real, pero el timín es equivocado. Prioricemos la familia. Lágrimas rodaron. Lo entiendo, mentí, el corazón roto. La vida en Badajoz continuó, pero con grietas invisibles.
Tras la confesión de Isabel, intenté reconstruirme. Me matriculé en clases de arte en el instituto, pintando paisajes de la Alcazaba para exorcizar mis demonios. Mamá, resiliente como las mujeres extremeñas, organizó cenas familiares con Laura, la hija de Isabel. Somos una familia ampliada, decía, forzando sonrisas. Pero en mis ojos veía el dolor reflejado. Isabel se volcó en su rol de madrastra y madre. Patricia, ayúdame con Laura, pedía. La niña era un torbellino con rizos rubios heredados de Isabel y ojos curiosos. Juntas paseábamos por el puente de Palmas, donde el Guadiana fluía impasible. Tía Patricia, ¿por qué estás triste?, preguntó Laura un día. Cosas de adultos, respondí, pero su inocencia me recordaba lo que habíamos arriesgado. El conflicto interno me devoraba. Amaba a Isabel con una pasión que no se extinguía, pero la culpa por herir a mamá era un yugo. En las noches revivía momentos, su risa en la cocina, sus confesiones bajo las estrellas. ¿Era amor u obsesión? En Badajoz, donde las procesiones de Semana Santa recuerdan el sufrimiento, me sentía como una mártir de mi propio corazón. Una sorpresa agravó todo. Descubrí que Isabel había mantenido contacto con su exmarido, no por romance sino por Laura. Pero una carta malinterpretada cayó en manos de mamá. Otra traición, exclamó mamá, confrontando a Isabel. Es solo por la niña, defendió Isabel. La discusión escaló y yo intervine, mamá, confía en ella. Pero el daño estaba hecho. Mamá, herida acumulada, pidió espacio. Quizá debamos separarnos. Esa noche Isabel vino a mi habitación. Patricia, todo se desmorona por nuestra culpa. Lágrimas surcaban su rostro. No, es por no enfrentar la verdad, respondí. Nos abrazamos, un gesto de consuelo que se volvió intenso. Te amo, susurró. En ese momento el cámara, olvidado, grababa. Al día siguiente mamá lo descubrió accidentalmente. Dios mío, gritó, viendo el abrazo. Esto es incesto emocional. La acusación fue un terremoto. En nuestra cultura, donde la familia es sagrada, esto era tabú. Mamá nos miró con horror. Patricia, eres mi hija. Isabel, mi esposa. ¿Cómo? Isabel, destrozada, explicó, fue Consuelo, nada más. Pero mamá no creyó. Os vais las dos. El exilio emocional comenzó. Me mudé temporalmente con una tía en Olivenza, cerca de la frontera. Isabel se quedó con mamá y Laura, intentando reparar. En Olivenza, reflexioné. Las murallas portuguesas me recordaban mis propias barreras. Escribí cartas a Isabel, no enviadas, mi amor por ti es puro pero destructivo. Sentí PHNN hacia el destino por ponernos en este camino. Pero también en EGCM, Isabel atrapada entre amores, mamá traicionada por las suyas. Un mes después, una llamada de mamá, vuelve hija. Hablemos. Regresé a Badajoz, el corazón en vilo. En casa, nos sentamos en círculo. Laura jugaba fuera. He pensado mucho, dijo mamá. El amor es complicado en nuestra sociedad. Pero os quiero. Isabel lloró, lo siento todo. Revelé mis sentimientos profundos. Mamá, soy lesbiana. Siempre lo he sido. Ella asintió, lo sabía, pero temía por ti. La reconciliación fue lenta. Acudimos a un grupo de apoyo LGBT en Cáceres, donde historias similares nos unieron. En España hemos luchado por derechos, pero las familias aún duelen, dijo un facilitador. Isabel decidió priorizar su matrimonio, y yo, mi independencia. Patricia, encuentra tu propio camino, me animó. Pero el alto trao inesperado llegó con Laura. La niña, oyendo discusiones, preguntó ¿por qué todos lloran? Explicamos simplificado. El amor viene en muchas formas, dijo Isabel. Laura, inocente, abrazó, os quiero a todas. Ese momento humano nos salvó. Decidí mudarme a Madrid para estudiar arte. Es tu paso, hija, dijo mamá. Isabel me despidió en la estación, sé feliz. Nuestro amor fue una lección. Lágrimas rodaron, pero era liberación. En el tren, mirando los paisajes extremeños, sentí crecimiento. En Madrid,
la ciudad vibrante me abrió puertas. Conocí a mujeres como yo en bares de Chueca. Pinté cuadros inspirados en Badajoz, vendiendo en galerías. Pero el eco de Isabel persistía. Una carta llegó: Patricia, estoy orgullosa. Mamá y yo estamos bien. Respondí, cerrando ciclo. Sin embargo, un secreto más salió. Isabel confesó en una visita que el cámara no era solo por seguridad, lo había puesto para grabar pruebas si algo salía mal, por miedo a perder la custodia de Laura. Fui cobarde, admitió. Sentí PHNN renovada, pero perdoné. Todos cometemos errores. La visita culminó en un paseo por el Retiro. Patricia, nuestro lazo es eterno, pero platónico ahora. Acepté, el corazón sanando. De vuelta en Badajoz para Navidades, la familia se reunió. Mamá cocinó migas extremeñas, Laura cantó villancicos. Isabel y yo compartimos miradas de comprensión. El conflicto había forjado lazos más fuertes. El año nuevo trajo vientos de cambio en Badajoz. Con mi vida en Madrid establecida, visitaba a menudo. Mamá e Isabel parecían más unidas, superando la tormenta. Laura crecía preguntando sobre arte y yo le enseñaba a dibujar. Pero en mi interior, el amor por Isabel ardía como brasas bajo cenizas. No lo revivas, me advertía mi mente. Una crisis inesperada azotó. Mamá enfermó, un diagnóstico de cáncer de mama temprano. Es operable, dijo el doctor en el hospital de Badajoz. Isabel se volcó en cuidados, demostrando lealtad. Yo regresé temporalmente ayudando. En esas noches de vigilia, Isabel y yo nos encontramos solas. Gracias por volver, dijo. Por mamá, respondí, pero mi corazón latía por ella. La enfermedad sacó verdades. Mamá en la cama confesó, sabía de vuestros sentimientos desde el principio. Instalé el cámara yo misma, el giro. Quería protegernos de nosotras mismas, explicó. Sentí traición profunda. ¿Por qué no dijiste? Por miedo a perderos. Isabel, choqueada, lloró, todos hemos mentido. La revelación desató furia. Confronté a mamá, manipulaste todo. Ella, débil, suplicó perdón. En Extremadura, las madres protegen ferozmente. Entendí su motivación, pero el dolor era agudo. Isabel, dividida, admitió, el cámara capturó mi debilidad. En ese alto trao decidí, necesito distancia permanente. Pero la humanidad prevaleció. Durante la quimioterapia de mamá en Mérida, nos unimos. Compartimos historias, mamá de su juventud en un pueblo, Isabel de su lucha por aceptación, yo de mis descubrimientos en Madrid. El amor nos ha probado, dijo mamá. Perdonamos, forjando un lazo inquebrantable. Isabel y yo tuvimos una conversación final en las murallas de Badajoz. Bajo la luna, como en mis sueños, dijo Patricia, nuestro amor fue real, pero efímero. Encuentra a alguien que te merezca. Lágrimas fluyeron. Siempre te recordaré, respondí. Nos abrazamos, un adiós cargado de emoción. Mamá se recuperó y la familia celebró en las fiestas de los Palomos, el orgullo LGBT en Badajoz. Bailamos en las calles, banderas arcoíris ondeando. Somos supervivientes, dijo mamá. Isabel sonrió, y más fuertes. En Madrid conocí a Elena, una artista de 22 años, con cabello castaño y ojos alegres. Nuestro amor floreció naturalmente sin tabúes. Cuéntame tu historia, pidió. Compartí y ella entendió. Eso te hizo quien eres. Una visita final a Badajoz selló el capítulo. Mamá sana organizó una cena. Laura, ahora 11, dibujó un retrato familiar. Isabel me miró con paz. Sé feliz, Patricia. Lo era. El cámara, símbolo de traición, fue destruido en un ritual familiar. No más secretos, juramos. En esa noche sentí cierre. Pero la vida reserva giros. Isabel anunció, me voy a Sevilla con Laura. Su padre está enfermo. Mamá triste pero comprensiva, ve, amor. Volverás. La partida fue agridulce. En la estación, Isabel me abrazó, gracias por todo. Cuídate, susurré. Con Isabel lejos, mamá y yo nos acercamos más.
Hija, el amor verdadero perdura, dijo. Asentí pensando en Elena. Meses después, una carta de Isabel, estoy bien. Encontré paz. Tú fuiste mi luz. Respondí, y tú la mía. En Badajoz, durante una tormenta, recordé el OOC inicial, la cámara que lo cambió todo. Ahora, era un catalizador de crecimiento. Mi vida en Madrid prosperaba. Exposiciones de arte, amigos, Elena. Pero el eco de Badajoz persistía, recordándome raíces. Un año después, mamá visitó. Isabel y yo nos separamos amigablemente. Ella necesitaba libertad. Shock, pero entendí. Ahora, vive tu vida, hija. La libertad llegó. En una galería, vendí un cuadro inspirado en Isabel, Sombras de amor. Críticos alabaron su profundidad emocional. El cierre llegó en una visita a Badajoz para las fiestas de carnaval. La ciudad bullía con disfraces y música, un caos alegre que contrastaba mi paz interna. Mamá, sola pero fuerte, me recibió con abrazos. Hija, has crecido tanto. Hablamos de todo, su recuperación, mi relación con Elena. Tráela algún día, sugirió. Isabel reapareció inesperadamente. Vine por Laura, explicó en una llamada. Nos encontramos en la Plaza Alta, donde las arcadas medievales testificaban nuestro pasado. Estaba cambiada, más serena, con arrugas de experiencia. Patricia, necesitaba verte. Mi corazón dio un vuelco, pero era nostalgia, no pasión. Caminamos por las murallas, como en aquella escena Caceachetín. Lo que vivimos fue intenso, pero nos enseñó, dijo. Asentí, nos hizo mejores. Confesó, el cámara fue mi error mayor. Temía perderlo todo. Perdoné completamente, todos erramos por amor. Laura, ahora adolescente, se unió. Tía Patricia, eres famosa, exclamó, refiriéndose a mis cuadros. Reímos, un momento ligero. Mamá organizó una cena de reconciliación. 4 mujeres, mamá, Isabel, Laura y yo. Compartimos tapas, vino Rioja, historias. Somos una familia atípica pero real, dijo mamá. Isabel anunció, me quedo en Badajoz. Encontré un nuevo trabajo. Mamá sonrió, amigas entonces. El final fue personal. Con Elena en Madrid planeamos una vida juntas. Tu historia me inspira, dijo ella. En una exposición, dediqué un cuadro a las mujeres de mi vida, mamá, Isabel, Laura. En Badajoz, bajo el sol extremeño, sentí cierre. El conflicto, la traición, los secretos habían forjado resiliencia. El amor, en sus formas, era humano. Años después, casada con Elena, visité con nuestra hija adoptiva. Mamá e Isabel, amigas cercanas, nos recibieron. El ciclo continúa, dijo Isabel. Sí, con lecciones aprendidas. La cámara que cambió mi vida ahora era anécdota. En su lugar, recuerdos de amor profundo, perdón y crecimiento. En España, donde el flamenco canta pasiones, mi historia era una más, Caceachetín, emotiva, humana.